Bueno, entonces esto pues cuando estamos hablando de elementos de este tipo de rodamiento, pues sería pues un montaje de esta forma siempre, que hay que tener mucho cuidado porque las cargas radiales que producen cuando en estos montajes, ¿verdad? Las mismas cargas radiales generan unas cargas de empuje, ¿no? Unas cargas de empuje eh, debido solo a la propia carga radial, ¿no? Entonces, los rodamientos siempre deben de ir instalados de esta forma, así como encontrados, ¿no? ¿Verdad? Que eh, los rodillos no vayan en forma contraria, ¿no? Si se ponen en forma pues como paralela, ¿no? En el mismo sentido, entonces eso va a ocasionar que pueda haber un deslizamiento, ¿no? Un deslizamiento por la fuerza axial que se esté generando debido a la carga radial. Y además que también tenemos, ¿verdad? Una carga de empuje, ¿no? Esa carga de empuje, de igual manera, no tenemos que identificar, ¿no? En qué dirección va la carga de empuje para de esa forma, pues, seleccionar el rodamiento, ¿no? El rodamiento que va a soportar esa carga de empuje, ¿no? Porque vean que aquí este rodamiento, pues, la carga de empuje estaría soportada por este rodamiento, ¿no? Por este rodamiento, este más bien, si estuviera en un montaje, ¿verdad? Y esto fuera así como liso, si tuviéramos un tope aquí, más bien se desarma o se va a deslizar el eje, ¿no? Entonces, pues estos rodamientos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que más bien esta carga de empuje, ¿verdad? Por el arreglo cónico que tiene el rodamiento, lo que haría más bien es como hacerle más presión, ¿verdad? Y la fuerza al final se va a transmitir aquí a la carcasa y el engrane no se va a desarmar, perdón, el rodamiento no se va a desarmar, ¿no? En el sentido contrario, que viniera la fuerza de empuje, lo ven, que viniera en el fuerza contraria aquí, más bien se va a desarmar, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el montaje de estos rodamientos, como ya habíamos discutido de aquellos, habíamos hablado de aquellos, ¿verdad? En la clase de los que son de carga axial, igual que este, ¿no? Que son puramente carga axial, que había que tener cuidado que era lo que iba a ir sujeto al, al eje, ¿verdad? Y lo que iba a ir a la carcasa. Entonces, bueno, entonces vean de que este es el tipo de montaje y pues tenemos algunas fórmulas por aquí, ¿verdad? Que se aplican y que bueno, las vamos a ver así en la carrerita y vamos a ir viendo con cómo se llama, con el mismo ejemplo, ¿verdad? Cómo las vamos a aplicar, ¿no? Entonces estas pues serían las fórmulas, miren, de esta, la que lleva el sufijo de A, pues esta sería la carga que nosotros, el punto A es donde suponemos nosotros, ¿verdad? Que vamos a soportar la carga de empuje, ¿verdad? En este caso, pues sería esta carga de aquí, ¿no? Esta sería el punto A, porque este es el que está soportando la carga de empuje. Y tendríamos, miren, en el punto B, entonces ya la formulita decimos que allí, pues, la carga equivalente va a ser exactamente a la fuerza radial en el punto B, ¿verdad? Y aquí tendríamos la FR, que sería la fuerza radial en el punto A, y esta FRB, que sería la fuerza radial en el punto B. Y el Y sub A y el Y sub B, ¿verdad? Como lo habíamos visto, pues sería pues el factor de empuje, ¿verdad? En el punto A y el factor de empuje en el punto B. Y aquí tendríamos el Y sub A también, ¿verdad? Que sería el factor de empuje en el punto A por la carga de empuje, ¿no? Eso pues también, ¿verdad? Se explica acá, ¿no? Entonces, y bueno, este sería pues las dimensiones de los rodamientos de rodillos cónicos, que de ahí es donde vamos a escoger el rodamiento en función, ¿verdad?, de los diámetros y específicamente más bien de la carga, ¿no? De la carga dinámica. También pues hay alguna condición acá, hay una condición que se da, ¿verdad?
en esto. Entonces tenemos una condición aquí ¿verdad? Si al calcular, ¿verdad? La carga, ¿verdad? En el rodamiento que nosotros designamos, que es el que va a soportar la carga de empuje, entonces si esa carga resulta, ¿no? Que es menor que la propia carga radial, ¿verdad? Que casi ese caso es como muy difícil que se dé, ¿verdad? Pero si el caso se diera, entonces ya diríamos que la carga en el punto A sería igual a la fuerza radial, ¿verdad? Y entonces habría que calcular PB, ¿verdad? En el punto PB con esta fórmula, ¿verdad? Que cambiaría un poco, ¿verdad? Con la anterior, porque más bien ya la carga de empuje pues sería, cambiaría a un signo negativo y, ¿verdad? También pues se alternarían aquí los factores de empuje de YB y YA. Y aquí, ¿verdad? Sería, pues miren, el factor, en el anterior era el factor de empuje, ¿verdad? En el DA. Y ahora, pues, sería el factor de empuje en B. Pero sí, bien que la carga de empuje sigue estando en el punto A. Bien, entonces, uh, entonces veamos el ejemplo. Entonces aquí, pues, tenemos que um, entonces tendríamos que la figura, ¿no? Que la que acabamos de ver justamente, entonces tenemos que calcular las fuerzas, ¿no? Radiales, ¿no? Porque aquí lo que se está activando, que se está aplicando, ¿verdad? Es una 6800, ¿no? Que estaría pues a 6800, ¿no? De esta fuerza que se está aplicando desde aquí, desde el punto A, ¿verdad? A 6 pulgadas y en el punto B a 4 pulgadas, ¿verdad? Entonces tenemos, dice, el eje de la figura 14.5 soporta una carga transversal de 6.800 libras y una carga de empuje de 2.500 libras. El empuje es resistido por el rodamiento en A, ¿no? El empuje es resistido por el rodamiento en A. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿y cómo que está resistido en el punto A? ¿Verdad? Eh, entonces, bueno, si nos vamos a la figura, podemos ver aquí, lo ven, que aquí tenemos, ¿verdad? Un cambio de diámetro, ¿ya? Entonces, pues este cambio de diámetro es lo que me indica, ¿no? La carga de empuje, ¿verdad? Y el mismo montaje, ¿no? El punto A sería este, ¿no? Y este sería el punto B. Este es el que está absorbiendo la carga de empuje generada por algún, ¿verdad? Rodamiento, ¿verdad? Por algún rodamiento, por una transmisión de fuerza que generalmente podría ser, ¿verdad? Por algún engrane helicoidal o puede ser también por una, ¿verdad? Un reductor de velocidades que es de corona con, ¿verdad? Corona, tornillo sin fin. Entonces se identifica a dónde va la carga, ¿verdad? Y entonces cuál va a ser ese rodamiento. En este caso, según la figura, pues este sería el punto, ¿no? Este sería el FRA, ¿no? Entonces habría que calcular, habría que calcular esas fuerzas radiales, pues sumando momentos aquí en B, ¿verdad? Sumando momentos aquí en B. Entonces tendríamos que 6.800, ¿verdad? Por 4, pues nos daría el momento y el momento que debe ¿cómo se llama? De contrarrestar, ¿verdad? Para que estemos en equilibrio, pues sería FRA por 10, ¿verdad? Y entonces ahí ya vendría, podemos calcular FRA. Y el caso pues de FRB también igual, ¿no? Entonces tendríamos pues que, allí pues tendríamos que sumar momentos en A, ¿verdad? Para FRB. Y entonces aquí sería pues 6.800 por 6, ¿verdad? Igual también el mismo momento de FRB por 10, ¿verdad? Y de ahí pues podemos despejar para las
para las dos, ¿cómo se llama? Fuerzas radiales, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Para FRA, ¿no? Es 6.800 por 4, ¿no? ¿Verdad? Porque este punto de FRA, está pues a 6, ¿verdad? A 6 de 6.800 y 6.800 pues está a 4 pulgadas del punto de FRB y entonces ahí es donde sumamos puntos para encontrar FRA, ¿no? Y de FRB pues de igual manera, ¿verdad? Tenemos que F 6.800, ¿verdad? Sumando momentos en A, ¿verdad? 6.800 por 6 sería, ¿no? ¿Verdad? Que sería la distancia de que está la fuerza hasta el punto A, ¿no? Y FRB por 10, entonces el despeje. Y entonces aquí ya tenemos pues las fuerzas radiales tanto en el punto A como en el punto B. Y tenemos la fuerza de empuje que sería de 2.500 libras, ¿no? De 2.500 libras. Entonces, acá según la tabla, ¿verdad? Según la tabla, entonces vamos a tomar inicialmente para empezar la iteración, entonces vamos a tomar un factor de empuje para A y para B de 1.75, ¿no? De 1.75, de igual manera, ¿verdad? Porque ese es el punto promedio en la tabla para que podamos, pues, ¿verdad? Tener las menos iteraciones posibles. Y bueno, aplicando la fórmula, ok. A ver, regresemos a la fórmula. Acá, pues vean, ¿verdad? La fórmula era 0.4 por, aquí fíjense que la fuerza radial en B, ¿verdad? Sería, o sea, en el rodamiento que no está soportando la carga axial, entonces pues la fuerza equivalente va a ser exactamente a la fuerza radial, ¿no? A la fuerza radial calculada en B, ¿verdad? Aquí en A es donde, bueno, en este punto es donde vamos ¿verdad? A concentrarnos y se va a hacer el trabajo, ¿verdad? Para la selección de la carga del rodamiento, ¿no? Entonces ese punto 4, ¿verdad? Ese valor de punto 4 que es constante por el FRA que va a variar según el problema, y igual el FRB y el TA también que va a variar igual del problema. Y empezaríamos con 1.75 para cada uno de estos de factores de empuje, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí, no? Entonces, como hemos escogido, ¿verdad? Punto 40 por FRA, 2.720, ¿no? Más el 0.5 que es una constante, y, ¿verdad? Entre YA, entre YB, ¿verdad? Sería 1.75. Dijimos que tienen el mismo valor para la primera iteración, eh, multiplicado por FRB, ¿verdad? Que sería entonces 4.080, ¿ok? Más el 1.75 que nuevamente pues estamos utilizando el factor de empuje del punto A que es 1.75 por la fuerza de empuje que es 2.500 libras. Ok, entonces nos da ¿cómo se llama? Fuerza, ¿no? Que sería PA, ¿no? Entonces, la fuerza equivalente en el punto A. Entonces, vean que aquí al comparar, ¿verdad? Esta fuerza PA, ¿verdad? Con FRA, entonces vemos que, ¿verdad? La fuerza equivalente en el punto A es mayor a la fuerza radial en A. Entonces, seguimos el proceso tal como está, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces, pues aquí pues era lo de la carga, ¿sí? Bien. Entonces, Eh, entonces iríamos pues a este otro punto por aquí, ¿verdad? Donde, pues como dice que es un equipo agrícola, ¿no? Entonces pues teníamos una tabla donde nos indicaba todos los artículos, ¿verdad? Y entonces para los equipos agrícolas anda entre 3.000 y 6.000, ¿no? Pero al final pues aquí pues se está calculando con 4.000. Entonces ya con 4.000, pues ya sabemos acá que tenemos que multiplicar por las revoluciones, que son 350 RPM, ¿verdad?
por las 60 millas por hora, 60 minutos. ¿Estas eran qué? Sí, era 60 minutos. Entonces que hay en una hora para que se simplifiquen las horas. Y entonces nos daría 8.4 por 10 a la 7 revoluciones. Bueno, si quieren podemos ir a ver la tabla, ¿verdad? Que para los equipos agrícolas, entonces anda, a ver, equipos agrícolas de 3.000 a 6.000, ¿verdad? Entonces, pues, pues es como se llama una, ¿verdad? A discreción, nosotros, pues, con tal que estemos en ese rango, pues eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Entonces, el promedio que sería 4.500, ¿verdad? Estaríamos un poquito abajo del promedio que sería 4.000. Bueno, entonces tendríamos que la duración sería de 8.4 por 10 a las 7 revoluciones. También recordemos que como es uno de rodillas, entonces el factor K que vamos a tener va a ser de 3.33, es el que se recomienda, ¿verdad? Siempre que sea de rodillas, pues vamos a utilizar el factor K. Cuando era para de elemento rodante de bolas usábamos 3, ¿verdad? Ya para este caso usaríamos 3.33. Ok, entonces, bueno, con estos datos ya, ¿verdad? Te podríamos calcular entonces la, la carga dinámica en el punto A, ¿verdad? Que recuerdan pues que sería la carga equivalente de 7.503, ¿verdad? Multiplicada por la duración, ¿verdad? Dividido, que sería 8.4 por 10 a la 7, dividido entre 10 a la 6, elevado, ¿no? A la 1 entre 3.33, ¿no? Que eso pues viene a ser como 0.3, 0.3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese cálculo, ¿verdad? Entonces aquí pues usamos el K igual a 3.33 y aquí sería la carga equivalente en, ¿verdad? En el punto A, eh, y que pues nos daría este valor de 28.400. Entonces, de igual modo, ¿verdad? Entonces tendríamos en CB 15.400. Y bueno, acá pues 4.080 pues sería la carga radial la carga radial en el punto B, ¿no? La carga radial en el punto B, ¿verdad? Que es 4.080. La carga radial en el punto B, que es 4.080. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí ya nuestras cargas, ¿cómo se llama? Dinámicas, ¿no? Dinámicas calculadas, ¿verdad? Luego, pues, vamos a la tabla de los rodamientos con estas. Entonces vamos a escoger con la carga dinámica mayor, porque por lo que les decía de las cargas, ¿cómo se llama? Estas tipo de instalaciones, debido a la carga radial, entonces se genera una carga de empuje, ¿no? En los mismos, como en los mismos rodamientos. Entonces, para que esa misma carga se anule, ¿no? Entre ella misma, entonces generalmente se prefiere utilizar el mismo rodamiento en ambos puntos, ¿verdad? Entonces, eh, iríamos entonces con esta de 28.400, ¿no? O podríamos escoger también, ¿verdad? Una pues que con la carga, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, según la carga de cada uno de ellos. Entonces, tendríamos, entonces vamos a buscar aquí la tabla, aquí. Entonces tenemos a ver, bueno, ya se me olvidó la carga dinámica.
Bueno, voy a copiar por aquí mejor. 28.400 libras tendríamos. 28.400 libras. Podemos utilizar entonces 28 en el punto A, ¿verdad? Y en el punto B podemos calcular, tendríamos 15.400. Entonces, vamos a escoger en los dos puntos, ¿ok? A los rodamientos. Bueno, aquí ya están escogidos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo llegan. Lo ven que el rodamiento dice en A sería 2.5 pulgadas y tenemos la carga dinámica, ¿verdad? Que dice que de 29.300, ¿verdad? En el punto A y tenemos en el rodamiento B 21.400. 21.400. Entonces, vamos a ir a buscar entonces estos rodamientos en la tabla, ¿verdad? Acá, aquí, ¿verdad? Entonces, capacidad de carga dinámica para, para 28.400, ¿no? Entonces, vean, o sea, que realmente que son pocas, ¿verdad? Las que tenemos aquí, entonces sería 26.200, no llega a 28.400, entonces sería este, ¿verdad? El tercero de que tenemos por aquí es el que tendríamos que escoger, ¿no? Sería este. Y de este, de 29.300, pues entonces su diámetro exterior, que sería pues 5, ¿verdad? Y el diámetro del barreno, o sea, de la pista interior, que sería pues 2.5. Y en el B, pues tendríamos 15.400. Entonces este pues todavía es menor a 15.400, escogeríamos aquí 21.400, ¿verdad? Con una carga dinámica de 21.400. Entonces tendríamos un rodamiento de 1.75 y aquí 4, ¿verdad? Bueno, es como mucho más fácil, ¿verdad? La selección en este rodamiento, de este tipo de rodamiento. Ahora también lo otro que necesitamos sería el factor de empuje, ¿no? Que está aquí. Entonces escogemos aquí 1.5 y acá 1.65. Entonces, pues esos son los datos más que, bueno, nos interesaría para el montaje los datos de los diámetros, obviamente, pero para seguir el cálculo, pues nos interesan estos, ¿verdad? Los factores de empuje. Entonces, los factores de empuje, con entonces, ¿qué sería? Pues en YB 1.5 y en YA 1.65. Y estábamos aquí, ¿no? Entonces tendríamos que punto 4, ¿no? En PA, entonces sería por 2.720. 2.720, que es la fuerza radial en A. Eh, y luego punto 5 por, ¿verdad? Por el factor de, de empuje, ¿no? En A de 1.75 y el factor de empuje en B de 1.5. Y esta sería por FRB, ¿verdad? Por la fuerza radial en B. Bueno, que aquí la tenemos, vean. No es necesario volver a la anterior, porque pues recordemos que aquí, ¿verdad? Se tiene que cumplir que la fuerza equivalente en B va a ser igual a la fuerza radial en B, 4.080, más 1.65, que sería nuevamente el factor de empuje de A, ¿no? Multiplicado por la fuerza de empuje, que era de 2.500, la fuerza de empuje, 2.500. Acá, ¿verdad? Fuerza de empuje de 2.500, o también la podemos ver en la figura
la fuerza de empuje de 2500. Y bueno, calculamos ahora ya con los datos, pues el nuevo cálculo, pues que nos daría aquí esta de 7.457 libras, ¿no? Y observen que la fuerza en B, pues no, la fuerza equivalente en B no ha cambiado, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fuerza dinámica, ¿verdad? Va a ser, en B, va a seguir siendo 15.400, ¿no? Porque eh, no depende de nada de los factores de empuje, como lo que es la fuerza equivalente en A, ¿no? Ok, entonces pues tendríamos acá, ok, vamos bien hasta ahí, jóvenes, ¿todo bien? ¿Hay preguntas? Todo bien hasta ahí. Todo bien, ingeniero. Ok, ok. Entonces, ah, aquí pues es el mismo cálculo, ¿no? Lo traje para acá porque ya en aquella parte como que ya no quedaba, ¿no? Entonces es el mismo cálculo que tenemos aquí de nuevo, ¿no? Entonces aquí tendríamos las 7.457 libras, ¿verdad? ¿Qué sería la fuerza equivalente, ¿no? O la fuerza de diseño la llamábamos, ¿no? Y pues aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que les decía que la fuerza equivalente, la fuerza dinámica en el punto B va a seguir siendo la misma, 15.400, que le escogimos que era, ¿verdad? Ya mayor a la primera carga equivalente que habíamos, eh, al escoger el rodamiento, ¿verdad? Ya ese, pues como que ahí no habría problema, ¿no? Con ese rodamiento porque pues la carga dinámica sigue siendo la misma, o lo más que todo sería en el punto A el asunto, ¿no? Que habría que verificar, ¿no? Vaya, le di al revés. Entonces, como la fuerza equivalente, pues no cambió en nada, ¿no? Entonces, seguiríamos siempre ah, con este, ¿verdad? 4.080, entonces siempre la fuerza dinámica al final va a ser 21.400. Esta es de la tabla, ¿no? Sería 15.400 esta, ¿no? Esta es la de la tabla, que obtuvimos de la tabla, entonces la de la tabla pues es mayor que esta, que es la calculada, y como en el cálculo ya, ¿verdad? En el segundo cálculo pues no hay variación en ella, ¿no? Entonces siempre seguiría siendo este mismo rodamiento, ¿no? Pero bueno, nos faltaría verificar en A, ¿verdad? Que es la que pues nos interesa, y si pues sigue siendo todavía menor, ¿no? Todavía sigue siendo menor a los 29.300 al hacer el cálculo, porque esta es menor, entonces, pues entonces la selección del rodamiento sería apropiada, ¿no? Entonces, nos venimos y este pues nos daría 28.200, lo ven aquí. Bueno, si quieren, pues lo verificamos acá, ¿verdad? Porque solo nos da ahí el cálculo. Este sí ya estaba verificado porque sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí, ¿verdad? Que sería CA, que sería entonces igual a 7.457 por las revoluciones que eran 8.4 por 10 a la 7, ¿no? 8.4 por 10 a la 7 entre 10 a la 6, ¿no? Entre 10 a la 6 elevado a la 1 entre 3.33, que eso es 0.30 o 0.3, ¿no? Y entonces ahí tendríamos el valor, ¿verdad? De la fuerza que sale pues, a ver cuánto nos da, 7.457 por 8.4
Bueno, da 28.173, ¿no? 28.173.96, ¿verdad? Y entonces, pues aquí nos está diciendo que es 28.200. Bueno, lo redondean ahí. Recuerden que, ¿verdad? En estos casos, pues como que no, como son como se llama, valores discretos, ¿no? Que no son continuos. Entonces, pues hay como bastante, pues, de una, pues, rodamiento a otro, pues las diferencias son bastante grandes. Entonces, pues, no nos puede afectar mucho esto, ¿no? Entonces, pues, seguiría siendo menor, ¿verdad? Porque la 28.900 y teníamos que el rodamiento escogido podía soportar 29.600, creo, ¿verdad? Según la carga, ¿no? 29.300, ¿no? Entonces, en el punto A. Entonces, lo ven, es menor, ¿verdad? A 29.300. Entonces, bueno, ahí están los rodamientos, serían satisfactorios, ¿no? Y las dimensiones que tendrían serían esta, ¿verdad? Un diámetro de 1.75 pulgadas de barreno y un diámetro de 4 pulgadas de la pista exterior. Y aquí pues tendríamos en el punto A de 2.5 y para el barreno y para la pista exterior de 5 pulgadas. ¿Preguntas? Ingeniero, por ejemplo, si cuando hicimos ese último cálculo de la carga dinámica es superior a la que teníamos, tendríamos que seguir, ¿verdad? Hasta encontrar una que la cubra. Sí, señor. Ok. Así sería. Así sería. Bueno, jóvenes. Esto sería todo.